Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día. Es un placer para nosotros el día de hoy iniciar esta transmisión por múltiples razones. Soy su servidor Alfredo Medina, de Disrupción Legal, y Ana de Puebla, unidos en un evento excepcional, lleno de información actual y que no van a encontrar en ningún otro lugar. El día de hoy estamos de plácemes porque es el primer evento que organiza Ana de Puebla a través de su Comité de Propiedad Industrial e Intelectual. Y para este primer evento tenemos a tres personajes excepcionales, de verdad, de un bagaje de conocimiento y experiencia inigualable. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema trascendental, y que solo a través de la visión de los tres panelistas que nos acompañan podremos encontrar una solución para las empresas que se ven afectadas por el mismo, y también podremos encontrar información invaluable como consumidores. Tengo el placer y tengo el honor de que nos acompañen el día de hoy y de presentar al licenciado Roberto Castañeda Franco, que es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista y consejero para diversos sectores productivos y nacionales y multinacionales, en comercio internacional, propiedad intelectual y cabildeo. Desde hace 10 años se desempeña como secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Artículos Deportivos ADAC. Y en esa asociación se aglutinan, entre otros, las siguientes marcas: Nike, VF, Puma, Charlie, Skechers y Under Armour. También es un analista activo desde el 2008. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí en tu casa. Gerardo Ortiz del Campo es otro de los ponentes que nos acompaña el día de hoy. Nacido en la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Procesal por la misma institución, y desde el 2007 se ha enfocado en su trabajo profesional a manejar asuntos relacionados con la protección a la propiedad intelectual. En 2014 ingresó a Nike como el Brand Protection Manager, teniendo a su cargo el desarrollo y aplicación de estrategias de protección de propiedad intelectual para las marcas Nike, Jordan y Converse, tanto en México como en Centroamérica y el Caribe. Gerardo, muchas gracias por dedicarnos ese tiempo, estar con nosotros y aceptar compartir tus conocimientos. Y finalmente tengo el honor de presentar a Emilio Doró, que es el responsable del Brand Protection Program de Under Armour para Latinoamérica, y él a su cargo tiene la responsabilidad por la estrategia de protección de la marca en temas de producción, supply chain, medidas en frontera y acciones legales. Previamente, Emilio desarrolló su carrera profesional como responsable para las Américas del programa de protección de la marca Dolby y con el desarrollo inicial del Brand Protection Program de Cisco en la región. Señores, aprovecho para finalmente hacer un agradecimiento al presidente de ANA de Puebla, Juan Manuel Castillo Rueda, y a los miembros del Comité de Propiedad Industrial que nos ayudaron a poner este evento funcionando. Muchas gracias, señor presidente de la ANA de Puebla. Gracias por las herramientas y gracias por permitirnos desarrollar este evento. Señores, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. El tema del día de hoy, pues, es un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo están operando los falsificadores, cómo está moviéndose la piratería en redes sociales. Y entonces, yo quisiera abrir con Roberto Castañeda, si me lo permiten, preguntándote, Roberto, tienes muchos años trabajando en esta materia, tienes muchos años desarrollándote en este ámbito. ¿Cómo has visto que ha cambiado el fenómeno de la piratería, de la falsificación de productos, de cuando iniciamos el trabajo hace 20 años al día de hoy? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la ANA de Puebla, a ti, Alfredo, a tu marca Disrupción Legal, por la oportunidad de platicar aquí hoy con ustedes esta mañana. Es un placer realmente estar y apoyar siempre a nuestra ANADE. Emilio, muy buenos días. Un gusto enorme poder compartir la plaza contigo. Tú desde allá, desde Buenos Aires, muchas gracias por unirte. Mi querido Gerardo, un saludo, un abrazo a la distancia, señores, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, pues caramba, lo dices bien, si juntáramos la experiencia de nosotros cuatro,
formamos más de un siglo en el tiempo y en donde ya nos venimos dedicando al combate del mercado ilegal. Yo empezaría, salvo como mi servicio, como mi saque, salvo la mejor opinión de ustedes, si vamos a centrar el tema en hablar de los retos que nos ofrece la falsificación en las redes sociales, en la web, en el mundo virtual, yo creo que es justo para ubicar a nuestra querida audiencia, que estoy seguro que debe haber directores jurídicos, debe haber comerciales, debe haber abogados de empresa, por supuesto, ejecutivos. A mí me parece que tendríamos que sentar las bases desde el lado legal, desde lo que nosotros hacemos, las empresas, los titulares de derechos de propiedad intelectual y lo que nos ocupa. Y el génesis, la meca, yo diría que de todo punto de partida para nuestra reflexión, pues es simple y sencillamente el e-commerce. No podemos entender la figura de ilícitos en materia de propiedad intelectual si antes por lo menos no ponemos una base, una embarrada de lo importante que es el e-commerce para la empresa. Y yo aquí empezaría con una afirmación categórica, no sé si compartan conmigo, que inclusive hasta pudiera servir para conclusión de una vez. El e-commerce no es fácil. Quien piense que el e-commerce es una actividad fácil, que se desarrolla fácilmente, con perdón, pero está muy equivocado. El e-commerce requiere, ante todo, una inversión fuerte, una inversión inteligente, mucho capital humano, requiere de partners, requiere de asociados, requiere de tecnología, requiere de innovación y eso lleva tiempo. Un muy buen amigo, director general de la industria, no está asociado con nosotros, pero director general al fin, me decía: Roberto, a mí no me van a medir porque me dieron 20 millones de dólares para el desarrollo de mi página. A mí me van a medir porque si yo con 5 o menos hago un mejor trabajo que con 20, lo cual también requiere mucha inteligencia. Entonces, el e-commerce también requiere mucha paciencia y es un negocio que inclusive para una empresa legalmente establecida, con capital de trabajo, con manpower, con el favor de los consumidores, no le vemos un retorno de inversión en menos de 2 años. Entonces no es un negocio fácil. No es de que diga, hoy desafortunadamente me quedé sin empleo, no hay problema, mañana subo mi página de e-commerce y ya la hice. No, no los quiero desalentar, pero no es así de fácil. Y en tratándose de e-commerce muy puntualmente, y con esto cerraría mi saque, las empresas serias, las empresas legalmente establecidas y los comerciales de nuestra audiencia no me van a dejar mentir, buscamos 2 cosas principalmente. Buscamos omnicanalidad y buscamos conexión. Sin eso, no hay inversión que valga. Si un titular de derechos de autor, una empresa, no tiene el control de su producto desde el inventario, desde la distribución, desde la llegada al punto que le está pidiendo el cliente, desde cómo comercializa el cliente, hasta cómo entrega un cliente, no tiene omnicanalidad. Eso es la omnicanalidad. Estar en todos los canales, estar en todos los lugares. Y la conexión. De nada sirve un e-commerce que no te conecta, que no te dice nada, que no genera empatía, que no genera calor, que no genera estima de la marca al consumidor final. Mi pregunta sería, si para una empresa, con todo lo que ya dije, y nada más di una embarradita de unos minutos, es difícil el e-commerce, pues preguntémonos ahora si para el mercado ilegal desarrollar e-commerce, ¿en serio? ¿Es fácil o es difícil? Porque créanme que ahí va a depender mucho de las conclusiones a que vayamos al final. Muchas gracias, Roberto. Estoy de verdad completamente de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, creo que en los tiempos en los que iniciamos los tres nuestro trabajo,
pues andábamos buscando con nuestros equipos de investigación en la calle los puntos y nos vestíamos de basureros y andábamos poniendo campanas y haciendo cosas extrañas con tal de encontrar un lugar y poder decirle al Ministerio Público, hey, mira que aquí se guarda esta mercancía, aquí la tienen, vamos a solicitar un orden de cateo. Llegábamos con aquellos grupos inmensos de policía y de policía federal en aquel entonces y resguardábamos la zona y hacíamos cosas muy espectaculares, casi hollywoodenses. Pero hoy día, yo creo que desde mi personal perspectiva, y por favor los tres corríjanme a micrófono abierto en el momento en que así lo consideren, yo creo que ha habido no solo un cambio en esta estrategia, sino una necesidad de hacer ese cambio porque las nuevas generaciones, el nuevo consumidor, y no solo por el tema COVID, sino porque así están las nuevas generaciones operando, están funcionando en redes sociales. Su interacción es en redes sociales. Gerardo, Emilio, me gustaría que nos contaran un poco de cómo han visto este cambio, este shift que yo veo de andar buscando al pirata en la calle a estarlo buscando ahora en un mundo virtual. Sí, buen día Alfredo, buen día Gerardo, Roberto, saludos desde acá, desde el templado Buenos Aires que tenemos ahora. La verdad coincido con ambos, con los comentarios que hicieron ambos. Roberto, vos tenés toda la razón. Yo creo que inclusive si revisás la información que publica diariamente Nike o Under Armour o cualquier empresa, digamos, de las grandes hoy por hoy, el e-commerce se ha vuelto fundamental, tiene un costo, pero se ha vuelto fundamental y es ahí hacia donde nuestras empresas están yendo. Ese es el camino que han decidido seguir y es la inversión que están haciendo para los próximos 5 años. Y en ese sentido, yo diría que lo que decía Alfredo es completamente cierto. Nuestro trabajo como Brand Protection Managers está cambiando, o ha cambiado, les diría, ya a esta altura. La pandemia ha hecho que esto se haga, digamos, la necesidad de cambio sea aún mayor, porque hoy por hoy con esta pandemia el e-commerce ha crecido enormemente. Y la verdad que desde nuestro perfil lo que nosotros estamos buscando es expandir nuestras operaciones en lo que es protección de marca a nivel digital, tanto con las redes sociales y las plataformas, pero también con cambios o posibles cambios en legislaciones en los diferentes países de Latinoamérica. Esos son dos temas que para mí se abren a debate. Nosotros sabemos, y creo que ustedes estarán de acuerdo, que en nuestra región, en América Latina, ya de por sí, en lo que es propiedad, en materia de propiedad intelectual, en algunos países estamos un poco atrasados, incluyo a mi país en ese sentido, y creo que ahora hay que dar un salto que quizás va a ser bastante más grande del que pensamos, porque si lo que queríamos era actualizarnos para estar como estábamos en el año 2000, es decir, para actualizarnos hasta lo que era el año 2000, creo que vamos a volver a estar atrasados, ya que hoy por hoy esa legislación sería bastante vetusta, para ponerlo de alguna manera. Así que ese es un poco el panorama de situación que veo. Necesitamos una actualización en la legislación para poder proteger mejor, sobre todo para poder proteger mejor a los consumidores. No hay que olvidar, digamos, un poco, no hay que perder el foco, no es solo la marca que uno está tratando de proteger. Y también, por el otro lado, hay que tener un mayor control sobre lo que ocurre en las plataformas, porque yo coincido con Gerardo, con Roberto, que sí, que e-commerce hoy por hoy es costoso, pero también algunas plataformas ofrecen posibilidades menos, posibilidades más económicas para poder tener algún tipo de comercio online. Gerardo, tú tienes una visión global del tema, igual que Emilio y Roberto la tiene de toda la industria. En esta visión global que tienes de este problema, ¿compartes esta apreciación de que actualmente hay una obsesión del pirata por ser tantito influencer? A mí me preocupa mucho ver cómo está Instagram plagado. Es cosa de hacer una búsqueda o en Instagram, es más, a mí me encanta ver a los piratas de TikTok.
me divierten mucho, es como el niño que vendía empanadas en Acapulco, ¿no? Así son, tienen hasta estilo para vender su piratería y anuncian que ya las llegó y cómo. ¿Qué hacen las empresas actualmente? ¿Qué están haciendo para controlar este fenómeno en donde ya no solo tenemos a la red social, sino tenemos al pirata siendo tantito influencer y tenemos a influencers que van y hacen videos en Tepito, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos, no los voy a mencionar porque no viene al caso, pero tenemos gente que sabemos que está subiendo videos donde se presumen su visita a Tepito y cómo platicaron con el que vende piratería y cómo son sus amigos. ¿Cómo aprecian las empresas globales como Nike este fenómeno? Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues aprovecho para saludar a todos. Emilio, Roberto. Híjole, es un tema bien complicado y que además se ha vuelto muy, ¿cómo decirlo? Pues muy revuelto últimamente, ¿no? Como bien dices, Alfredo, hay gran deseo por parte de de las personas en general, ¿no? Yo creo que ahora con la fuerza de las redes sociales y cómo han influido en la vida social, todos tenemos la posibilidad de ser un poco estrellas, ¿no? De ser virales algún tiempo, por poco tiempo que esto pueda durar. Y creo que esto no se queda fuera de este ámbito. Y la realidad es que esto lo vemos para bien y para mal. ¿Por qué? Porque al final nosotros que nos dedicamos un poco a combatir estos temas, la realidad es que si lo vemos seriamente y lo utilizamos a nuestro favor, los propios piratas nos están dando información de dónde localizarlos y poder hacer ciertas cuestiones de inteligencia y ciertos cruces que para nuestro trabajo, digamos, tradicional es bastante útil, lo cual hace 10 años, 15 años, 20 años no sucedía, ¿no? Como bien lo comentas, teníamos que entrar directamente, disfrazarnos, hacer unas investigaciones tipo FBI con cruces, una cosa loquísima para poder tener esta información. Hoy en día es distinto porque tenemos otras herramientas, pero también estas mismas herramientas tecnológicas y la globalización que da estas herramientas tecnológicas complican un poco la situación. ¿Por qué? Porque también hace 15, 20 años tú ibas a Tepito, ubicabas una bodega y ahí estaba toda la mercancía. ¿Cómo ha cambiado hoy? Y esto lo vemos día con día y lo vemos en la información que tenemos de aduanas y de las autoridades. Ya no encuentras esos cargamentos, esos contenedores de 10,000 productos entrando por las aduanas, ¿no? Y ahora resulta que alguien desde su casa hace un modelo de dropship en el cual sube a redes sociales un catálogo, le hacen un pedido, él pide a China y en 2 semanas lo tienes entregado en el domicilio que te da el cliente, ¿no? Y de repente el producto jamás pasó ni por tu bodega, ni por tu centro de distribución, entre comillas, jamás tuviste contacto. Es más, tu nombre jamás apareció en este proceso de la compra, la venta, la importación, la entrada, nada. Tú lo único que hiciste fue vendérselo a alguien, recibir el dinero, cuando bien va en una cuenta de banco, sino directamente en efectivo y el cliente tiene ya el producto 2-3 semanas antes, 2-3 semanas después en su casa. Y esto se vuelve más complicado también, ¿no? O sea, en términos legales para acreditar hay una conducta que, como bien decía Emilio, la legislación, y esto es una cosa que me acuerdo, yo siempre lo veíamos, sobre todo en derecho comercial en la carrera, ¿no? En cuestiones comerciales, el derecho siempre va a ir atrás de la realidad. Y el problema es que tenemos ahora una realidad que avanza a pasos agigantados y a una velocidad exponencial de lo que hacía hace 20 años. Entonces, y obviamente nuestros procesos legislativos no avanzan tan rápido. Entonces, como bien lo dice Emilio, a lo mejor en 5 años vamos a estar regulando una situación que se dio en el 2010, en el 2005, 2010 y que parece tiempo ya va a ser obsoleto. Entonces, creo que tenemos que también tener una visión un poco más rápida para regular. Porque si no, nos vamos a quedar literalmente en lo que pasaba en el siglo pasado y no vamos a poder operar. Eso es un cambio fuerte que hemos visto. Y me gustaría también comentar algo sobre lo que decía Roberto. Definitivamente el e-commerce no es sencillo. Pareciera por el ejemplo que hicimos que es sencillo, ¿no?
pero cuando lo vemos a una escala muy pequeña de alguien que quiere hacer un negocio pequeño, pero para las grandes empresas, y eso creo que todos lo vivimos, sobre todo con la pandemia que se encargó de acelerar los planes que teníamos 3, 4 años, ¿no? Vimos que los que sobrevivieron fueron los que ya traían un plan estructurado para irse al entorno digital. Y los que no, o no sobrevivieron, o la están pasando muy mal, porque no logran conectar su negocio tradicional brick and mortar con el entorno digital que requiere capabilities completamente distintas, tecnológicas, humanas y de todo tipo. Creo que estamos justo en un momento clave de cómo va a cambiar el comercio. Si bien ya teníamos comercio electrónico que se venía dando, sobre todo en México, en México pasa algo bien particular, y yo lo platicaba con mis colegas y la gente dentro de la compañía. Otros lugares en Latinoamérica fueron mucho más rápidos. Brasil creció rapidísimo el comercio electrónico. En México nos tardamos un poco más. En México, y lo veíamos en la piratería, en México seguía siendo el pirata de calle hasta antes de la pandemia. Luego pasaron las redes sociales con un inventario muy limitado. Ahora estamos empezando a ver ciertas páginas que están ofreciendo estos productos, lo cual hace 2-3 años no veíamos. Pero que esto, perdónenme, esto ya lo veíamos en Brasil, esto ya se veía en otras partes de Latinoamérica. Y es un tema que me parece que vamos a empezar a ver aquí en México, todo enfocado, como dicen, al ámbito digital. Y evidentemente vamos a tener que volvernos mucho más creativos para operar con lo que tenemos legislativamente y con las capabilities que vamos a ir desarrollando. Yo quisiera retomar varios puntos que me llamaron poderosamente la atención de lo que estamos platicando y darle un poquito de contexto a nuestra audiencia. En México tenemos una especie de acuerdo con aduanas, a través del cual uno tiene la posibilidad de registrar sus marcas en aduanas para que aduanas esté monitoreando la entrada de producto falso. Y a través de un sistema de alertas se nos avisa que está llegando ese producto. Entonces, si la audiencia tiene el interés, pues es cosa de acercarse a la Secretaría de Hacienda, a aduanas e inscribir sus marcas para que estén recibiendo alertas, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes directamente o lo puede hacer su representante legal que les esté llevando estos temas. Pero en razón a esto, a mí me llama mucho la atención, Gerardo, lo que mencionas en cuanto a la historia. Yo recuerdo 2012, probablemente 2011, cuando hacíamos aseguramientos de contenedores y contenedores y contenedores, y aparte de transbordos. No me voy a meter en el tema de transbordos y no lo voy a tocar y háganle como quieran, pero, y ustedes saben por qué, pero lo que sí quisiera saber es, ahora que vemos este fenómeno de dropshipping, ¿cuál es la política de la industria, Roberto, y cuál es la política, Gerardo, Emilio, de sus compañías en cuanto a estos pequeños cargamentos? No es cost effective, eso lo sabemos, lo tenemos claro, pero ¿cuál es ese detalle detonador que dice Emilio, dice Gerardo, hey, este asunto sí lo voy a presentar, sé que son 2 pares de tenis o sé que son 5 playeras, pero hay algo que estemos haciendo atrás, cruzando inteligencia? No, a ver, nosotros lo que hacemos es tenemos esa base de datos que nos están alimentando porque aduanas nos manda un correo muy eficientemente, con fotografía, con un montón de información muy provechosa, y la vamos alimentando en una base de datos, y de repente ya te das cuenta que este individuo ya tiene 27 pares de tenis o 27 envíos y entonces empieza a crearse inteligencia. ¿Qué está haciendo la industria, Roberto, Emilio, Gerardo? ¿Qué están haciendo las compañías con este fenómeno de dropshipping? Porque pues de repente nos pasó hace unos años que las compañías decían, es que es una playera, es que son 2 tenis. Y no había el interés porque no es costo efectivo. O sea, no hay forma de que valga la pena volar a Tijuana para asegurar 2 pares de tenis. Pues mejor se los compro y listo, ¿no? ¿Qué están haciendo las compañías ante este fenómeno? Bueno, idealmente yo diría, corríjanme caballeros, pero pues el nombre del juego es cero tolerancia. En la medida de las capacidades económicas de las compañías, pues sí, es cero tolerancia. Claro, sabemos que los presupuestos no son infinitos y que tarde o que temprano el budget, la bolsa que yo tengo para brand protection se me va a acabar. Será cuestión de un muy buen director, un muy buen gerente, pues saber cómo aloca sus recursos y saberlos gestionar. Pero insisto, cero tolerancia, porque hay algo muy sencillo, caballeros, no me van a dejar mentir, y esto no ha cambiado. No tiene que ver con el cambio físico a virtual.
los consumidores. Nosotros protegemos una marca, sí, pero también protegemos a nuestros consumidores finales y nos debemos a ellos. Y el consumidor final debe de tener la certeza y la garantía que su marca favorita, en este caso Under Armour, en este caso Nike, está haciendo algo para proteger la integridad de un producto que va a llegar a las manos de un consumidor final. Cuando litigábamos estos asuntos en el mundo físico, Alfredo, no me vas a dejar mentir, cuando dábamos las conferencias de prensa, las reuniones de producción, etcétera, el consumidor siempre agradecía y decía, qué padre que mi marca favorita está haciendo algo por mí en esto. ¿Ya lo hace trayéndome el mejor producto disponible en el mercado? Sí. Qué bueno que también lo hace para protegerme. Entonces, dos conclusiones fáciles: política de cero tolerancia, y dos, protección al consumidor final. Sí, yo coincido con Roberto y con vos, Alfredo. La verdad, el tema de cost effective es realmente un punto. Nosotros igual en la región hemos tratado de tener cero tolerancia y puedo decir que hasta ahora nos ha ido bien, toco madera, pero la verdad que también por ejemplo, va a ser un año presupuestariamente complicado porque hemos visto un pico en falsificación bastante importante. Que bueno, un poco nos lleva al tema de que después de todos los años complicados, como fue la crisis del 2008-2009 y ahora de nuevo, siempre lo que termina pasando al año siguiente es uno empieza a ver unos picos grandes en el comercio de falsificación. Pero bueno, nosotros sí tratamos de tener cero tolerancia y después lo otro que intentamos hacer es generar una base de datos lo más detallada posible, no solo para atacar la parcela, digamos, obviamente tienen las parcelas que están ingresando y es un tema complejo, pero también para atacar la fuente del problema. Porque si bien es cierto que la parcela va a venir de a una, de a dos, la realidad es que hay alguien del otro lado que está fabricando no de a una o de a dos, sino que inclusive para un falsificador hay que fabricar en masa, digamos. Esto no es una cuestión de que se ponen a hacer un par de tenis y dejan de hacer y, digamos, esos señores en Asia, sea en Medio Oriente, están fabricando en grandes números. Entonces, para nosotros es importante eso. Y tercero, que tiene que ver con esto de guardar la información, es un poco para lo que venía hablando Gerardo, que es el tema de la legislación y de tratar de tener una legislación que se acople más a la realidad actual. ¿Y cómo haces eso? Y bueno, mostrando ejemplos, digamos, uno si va a tener una conversación con legisladores, lo que uno tiene que traer son ejemplos prácticos. La realidad es que al final uno tiene que traer ejemplos prácticos y mostrar el daño económico que esto causa. Entonces ese sería también el tercer punto y el valor que tiene siempre esta inteligencia que vamos generando junto con aduana. Y a mí me gustaría añadir también, coincido obviamente con Emilio y con Roberto, el nombre del juego es definitivamente cero tolerancia, pero también más allá de los costos nos enfrentamos a otra cosa, y es que tenemos una cuestión ahí legal que muchas veces nos va a complicar el tener cero tolerancia. Sobre todo en los empaques en los shipments muy pequeños. Y es que tú tienes que acreditarle, o el Ministerio Fiscal en este caso tiene que acreditar un interés, un ánimo de especulación comercial, que muchas veces con 2, 3 pares de calzado es un poco complicado. Y entonces vas a llegar a un momento en el cual pusiste todos los recursos para perseguir un caso, a lo mejor no necesariamente vas a llegar al éxito esperado, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también tenemos que analizar y que tomar en cuenta al momento de tomar las decisiones de qué asuntos perseguir y en cuáles no. Aunque la realidad, coincido, tendría que ser vamos por todo, ¿no? Y me gustó mucho un comentario de Roberto, coincido también totalmente. Esto no se trata, muchas veces esta cuestión de la propiedad intelectual y sobre todo el combate a la piratería se ve como si solamente estuviéramos protegiendo al titular de la marca. Y la realidad es que no. Evidentemente tiene un trasfondo patrimonial para alguien que es el titular de la marca, pero también en un segundo momento
Y me refiero a segundo momento en el tiempo, porque muchas veces las marcas también tienen esa cuestión como principal interés, y es proteger al consumidor, es decir, tener un marketplace lo más limpio posible para que el consumidor no tenga interferencia de otras cuestiones y llegue al producto que realmente quiere tener, en términos de calidad, en términos de durabilidad, en términos de, inclusive hasta de estética en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar, este combate, esta protección a la propiedad intelectual, va a ayudar mucho a que el consumidor tenga un camino mucho, mucho más directo al producto que quiere tener y no tenga tanta interferencia alrededor, que puede también en muchas ocasiones hacerlo caer en un error o adquirir un producto que no necesariamente es el que quiere adquirir. A mí me llena mucho de orgullo poder decir que soy testigo de este interés claro por proteger al consumidor, tanto en Nike como en Under Armour, en razón de la relación con ambas compañías. Es cierto que el consumidor es nuestro centro, es la razón por la que existimos, es la razón por la que operamos, es el objetivo primordial, es quien merece todo nuestro cuidado, todo nuestro respeto, y parte de ese respeto y parte de este cuidado es estos programas tan importantes, tan valiosos, que cada compañía, que cada industria seria, y en este caso Nike y Under Armour, tienen montados con gente como ustedes, con estas capacidades y otro equipo, porque ustedes son las cabezas de parte de las Américas y de las Américas, pero ahí está hay más gente detrás, ¿no? Tenemos gente en otras regiones que están haciendo exactamente lo mismo. Este es un programa global, este programa de combate a la piratería es muy serio y es algo que es muy importante para las compañías y a lo que se le dedica mucho tiempo, mucho recurso y además yo siempre he dicho que las compañías están diseñadas para generar dinero, no para combatir piratería, ¿no? Pero es muy importante hacerlo porque no solo afecta al negocio, sino que afecta a nuestros clientes, que son lo más importante para nosotros. Entonces, en razón de esto, creo que los piratas han aprovechado también las posibilidades, estos pequeños cracks que encuentran, estas fracturas que encuentran en las redes sociales para hacer florecer su venta de producto falso. Y me refiero particularmente a que en redes sociales, la mayor parte de las plataformas de redes sociales no te exigen una prueba de identidad para crear una cuenta, ¿no? Hay un anonimato, ahí tú puedes abrir cualquier cantidad de cuentas de Facebook. Entonces, hay dos temas que me gustaría del cual nos dieran su opinión. Y el primero es esta relación con las plataformas, cómo la industria se relaciona con las plataformas. ¿Hay alguna mesa de trabajo en donde nos sentemos y digamos, oye, como te llames, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, el que sea, por no poner un nombre, plataforma, red social, necesito que me ayudes porque mira, tengo este fenómeno, me está pasando esto y tus políticas no están abonando en nada a evitar el fenómeno? ¿Existe eso? ¿Hay algún? Y dos, ¿cómo ven este fenómeno? Son dos preguntas. ¿Cómo ven este fenómeno que nosotros llamamos guacamole, en donde, pues bueno, le cerramos una cuenta y aparecen dos más, ¿no? O sea, ¿qué nos pueden compartir al respecto? No sé, bueno, pues yo primero, Gerardo. De mi perspectiva, sí, tenemos algunos, digamos, qué buen punto tocas. Algunos lugares donde tenemos dos tipos de engagement, digamos, con las redes sociales. Tenemos algunos que son más generales, que sean en algunos comités, que puede ser tanto la IACC, puede ser nosotros en Under Armour participamos en un grupo que se llama Friends in Fashion, que tiene un comité de redes sociales. Entonces hay algunos engagements más grupales, donde obviamente tratamos temas más generales que tienen que ver con cuestiones generales que nos afectan a todas las marcas, te diría casi por igual, algunas más, algunas menos, y obviamente cada uno tiene su plataforma preferida o favorita en cuanto a los problemas que tiene. Y después tenemos engagement particulares que hacemos a nivel regional, es decir, en cada región, dependiendo la red social que, digamos, nos está causando tenemos la mayor problemática, hacemos un engagement particular para tratar temas bien específicos de nuestra marca y de los posibles controles que podemos poner. Y también traemos otros temas que quizás hoy no es, digamos, el punto de la charla de hoy, pero nosotros hemos visto otro tipo de problemas, como gente
haciéndose pasar como representantes de Under Armour y desde temas ya más pesados, criminales, digamos, tratando de conseguir jóvenes para que vengan a modelar y demás. Entonces hay otros temas que realmente también son muy complejos, no los quiero, digamos, traer a la charla de hoy, pero digo, hay varios temas que ahí tratamos, pero principalmente es el tema de la falsificación. Y después con el tema del efecto guacamole, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Alfredo, porque es como un hormiguero donde siguen saliendo hormigas y siguen saliendo hormigas, y nosotros lo que tratamos de hacer es empujar estas plataformas a tener mayores controles. Por ejemplo, poder identificar, nosotros vemos que en muchos marketplaces se utilizan siempre las mismas fotos, entonces poner tecnologías detrás de ello para poder identificar las fotos, poder identificar esos sellers por algún tipo de otra información que tengan y, digamos, prohibirlos dentro de la red social porque claramente eso nos complica, y después también que nos compartan otra información. En general en redes sociales, y esto es algo que hablábamos el otro día, digamos, es muy diferente a una plataforma de e-commerce. La plataforma de e-commerce es ir a cazar adentro del zoológico. En la red social, lo que vos tenés es que la red social se interconectan varias tecnologías, puede ser WhatsApp, puede ser Telegram. Entonces, a nosotros esa información, si realmente en algunos casos queremos hacer investigaciones más selectivas e importantes, nos interesa y mucho. Y entonces, este engagement en el one-on-one también se vuelve muy importante en ese sentido. Sí, definitivamente coincido mucho con lo que comenta Emilio. Y también la red, que las plataformas de a poco se han ido dando cuenta que no pueden vivir completamente bajo los términos de la ley de la selva, ¿no? O sea, tienen que tener controles, tienen que tener cierta... Y no solo por cuestiones antipiratería, por cuestiones de seguridad en otros ámbitos, ¿eh? Sobre todo lo que hemos visto, cuestiones de crímenes de odio y todo este tema, que si lo dejas muy libre, se vuelve al final una cuestión hasta de seguridad nacional para algún país. Entonces, tienes que tener mucho cuidado sobre el control de contenidos, que también me parece que es otro debate completamente distinto, pero bueno, entramos dentro de esto porque al final se trata de una actividad ilícita que se esté promoviendo dentro de la red social que se trate, ¿no? Y obviamente vas a tener una colaboración muy distinta cuando estás hablando de Facebook, cuando estás hablando de Twitter, cuando estás hablando de TikTok, ¿no? O sea, la realidad es que uno tiene que ir casi plataforma tras plataforma y viendo quién te puede dar un mejor apoyo, quién no. Y la realidad es que sí se vuelve un poco una carrera de resistencia, ¿eh? Es un poco como bien lo dices, ¿no? Pegas en un lado y de repente se abren otros dos. Mi visión particular de esto, y lo hablo nuevamente, lo expreso que es como a título personal, es que al final uno tiene que entrarle a la carrera de resistencia y tiene que ser sé que voy a cerrar uno aquí y van a abrirse a lo mejor otros dos más acá, pero también tienes que volver a cerrar esos dos. Al final, lo que vamos a buscar, y como les digo desde mi punto de vista muy particular, es que el vendedor, la persona que vende productos falsos, lo que quiere es hacer dinero pronto, de hacerlo rápido y hacerlo fácil. Si tú ves que alguien te empieza a poner un poquito trabas para poder hacer tu negocio, vas a hacer una de dos. O vas a empezar a pensar cómo hacerlo, pero te va a empezar a complicar el negocio. O dos, vas a voltar a una marca que no lo haga y va a decir, creo que es más fácil vender de esta y de esta, de esta. Y esta a lo mejor lo dejo a un lado porque ya me cerraron 3 perfiles. También para ellos, de repente llegas a tener un cierto nivel de followers y de repente que lo cierren, volver a generar esos followers no es tan sencillo, ¿no? Volverlos a traer a tu nuevo perfil no es tan sencillo. Entonces, es un poco una carrera de resistencia ahí medio extraña, pero bueno, al final creo que es lo que tenemos que hacer. Sabemos que no vamos a acabar directamente y ni a lo mejor no vamos a hacer que esa persona deje de venderlo, pero sí a lo mejor uno particularmente lo que busca es que tu cliente o la marca que tú estás protegiendo, para ellos sea mucho más complicado vender tus productos, aunque se vayan en otras, ¿no? Eventualmente ya será chamba de las otras marcas hacer esta chamba, ¿no? Y buscar que sus productos también protegerlos de alguna manera y a sus consumidores. Pero al final creo que esa es una cuestión y eso es lo que tenemos que hacer en cuestiones de redes sociales. No
por ahora en el ambiente actual alguna otra manera de hacerlo, la realidad. Yo recuerdo aquellos tiempos, y la verdad es que cada vez, entre más paso tiempo con ustedes, más viejo me siento. Pero yo me acuerdo de aquellos tiempos en donde incluso las marcas, y estoy hablando de hace más de 20 años, te preguntaban, por ejemplo, querías ser abogado de la marca X, y la primera pregunta era, oye, ¿y representas a Y? Sí, pues no trabajo contigo. Oye, pero es que el fenómeno de la piratería es de todos. Estamos atacando al mismo monstruo. Vamos a unirnos, vamos a hacer. Aquí no hay un conflicto de interés, es el mismo. Y ahora, 20 años después, me da mucho gusto ver, por ejemplo, a la DAC agrupando a los grandes jugadores mundiales en un objetivo común. Roberto, yo quisiera preguntarte en razón de esto que acabo de mencionar, la DAC como una asociación que engloba a los big players, ¿tiene algún programa, algún proyecto? ¿Cuál es la postura de la DAC con sus asociados en el Consumer Awareness? Tú mejor que nadie recordarás programas que se han hecho. ¿Te acuerdas de aquel programa que hicimos de Tengo un papá pirata? ¿No? ¿Qué hay de Consumer Awareness por parte de la DAC? ¿Hay algún proyecto, algún programa que nos permitiera saber, oye, si queremos, ¿qué está haciendo la DAC o cómo sus agremiados, cómo los está invitando este Consumer Awareness? Bueno, antes de contestar eso, me gustaría regresar al punto anterior, diciéndole a la audiencia que un mercado virtual limpio le conviene a todos, ¿sí? Por lo que escucho de Emilio, por lo que escucho de Gerardo, no puedes estar llenando permanentemente de porquería ni las redes, ni los marketplaces, así sea de a poquito en poquito. Porque como bien dice Emilio, y hacemos bien en no profundizar porque pues no es materia de esta charla, pero recordar que un delito te lleva a otro. Inclusive te puede llevar a un delito de mayor magnitud, mayor complejidad, mayores penas, etcétera, un ámbito más grande. Mientras platicabas, Emilio, pues yo decía las fake news. Caramba, si de por sí ya estamos llenos de fake news, imagínate si dejamos crecer en el mercado virtual esta clase de porquerías, esta clase de ilícitos. Y como bien apunta Gerardo, va a llegar un momento pues en donde Roberto Castañeda ya no va a estar, ya no va a poder, ya no le van a abrir la puerta para meter, aunque sean sus 2 pares de tenis, aunque sea salir con su ropita, para alentar una fake news, para atraer a gente. Ya no lo va a poder hacer porque va a empezar a meter en problemas al prestador de ese servicio, a la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, así empezó Gerardo su ponencia diciendo, y tiene toda la razón, este mundo virtual nos ofrece más herramientas que el otro. Entonces, si vamos juntando los hechos, las constancias, la inteligencia, pues poco a poco vamos a ir sacando piratas. Y como bien dice, aunque le pega uno y se hagan 2 como los gremlins, pues yo tengo que ir por esos gremlins también, porque además de que ese es mi trabajo, es la única manera en que puedo sacarlos del mercado. Entonces yo insistiría, un mercado virtual le ayuda a todos. Y viendo el tema tan importante del public awareness, sí, pareciera que antaño como que se hacían más campañas, como que las veíamos más, como que estaban más presentes en nuestras vidas cotidianas. Me parece que la pandemia sin duda frenó esto, porque el public awareness no ha dejado de existir. El problema no solo privativo de la ADAC, sino yo me atrevería a decir de diversas asociaciones, es que si no cuentas con un apoyo gubernamental, tu public awareness se vuelve un barril sin fondo y no tienes el día de mañana en dónde colocarlo además, porque no es fácil producir un mensaje, pero es más difícil todavía para una compañía fijarlo en un medio y hacer que permanezca en ese medio, porque entonces no habría public awareness. Necesitamos los apoyos gubernamentales. Y en el caso de México, no sé qué tanto sea el caso de la Argentina, pero en el caso de México, pues las compañías siempre hemos batallado con eso, siempre hemos pedido tiempos oficiales,
Me acuerdo cuando íbamos inclusive a la Secretaría de Gobernación a pedir tiempos oficiales. Hoy actualmente esos tiempos oficiales se le dan a los partidos políticos, y los partidos políticos no traen ese public awareness porque no vende, porque no es un tema que le guste al electorado común. Entonces, yo te diría, ideas hay, capacidad de producción hay, eventualmente hay capacidad para fijarlo en un medio, pero la capacidad se va disminuyendo si queremos permanencia en ese medio, porque es carísimo. O nos ponemos a corretear piratas, a cabildear con el gobierno, etcétera, etcétera, o créeme que nos hacemos una agencia de publicidad. No hay dinero para todo. Muchas gracias, Roberto. Nos quedan 10 minutos de conversación. La verdad es que yo estoy muy contento. Ha sido algo muy dinámico. Tenemos mucha gente conectada, permanente, lo cual me da mucho orgullo. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, señores. Y quisiera abrir una etapa de preguntas, si ustedes me lo permiten. Quisiera permitir que nuestra audiencia, invitarlos a que si tienen alguna pregunta en especial para nuestros expositores, pues la pusieran ahí de manifiesto en las redes sociales en las cuales estamos transmitiendo, y pedirle a producción, si es que tiene alguna pregunta que ya estén curando, no lo deje saber. Ahí tenemos: buenos días, mi pregunta es la siguiente, de Alfonso Álvarez Trejo: ¿las sanciones deberían de ser mayores para los piratas? Si hoy en día alguien porta un estupefaciente ilícito, la sanción es altísima. ¿Por qué no hacerlo al que porta un producto pirata? Ya sea el productor, vendedor o al consumidor. Señores, ¿quién se va a aventar este torito? ¿No? ¿Qué hacen las autoridades? Porque la iniciativa privada tiene que hacer lo que la autoridad no quiere o no puede hacerlo. ¿Quién es el guapo de los tres que quiere contestar esta barbaridad del querido Alfonso Álvarez Trejo? Pues sí, gracias. A mí me gustaría, adelante, a mí me gustaría hacerlo. Yo no creo, voy a tratar de dividir esta pregunta porque tiene como varios puntos interesantes. Y voy a tratar de platicar sobre la pena. Yo no creo que sea un tema de penas. Históricamente hemos visto que la cuestión de aumentar las penas ha sido una reacción muchas veces normal e inmediata de los gobiernos para tratar de bajar como paliativo de un fenómeno delictivo que se esté dando, y la realidad es que muy pocas veces ha funcionado. Tienes penas mucho más altas, pero el problema no está en la imposición de la pena, el problema está en otros lados, y en el caso específico de la piratería está en varios lados. Está en la cuestión de formación, en la percepción social que se tiene de la piratería. Sí, un poco también en la acción de las autoridades y en el interés que pueda eventualmente haber para perseguir el delito, pero también está en el punto en el que hay mercado para este tipo de productos, ¿no? Yo creo que es una situación que para mejorar tenemos que atacarlo desde todos los puntos de vista. Legislativo, seguramente, no necesariamente con elevación de penas, sino mejorando los tipos penales, a lo mejor. Como platicábamos hace un momento, creando un poco de awareness, creando mucho esta imagen de que la piratería es mala, de que es una cuestión que afecta a la economía, no solo del titular de la marca, sino en general. Y mientras no ataquemos esto, me parece que el solo aumento de una pena no va a desincentivarlo esta actividad, como lo hemos visto en muchos otros casos. Ese sería como el primer punto. De hecho, por lo que sé, México es uno de los países que más alta punibilidad maneja para este tipo de delitos. La pregunta también es cuántas condenas hemos tenido en los últimos 10 años por estos delitos. Entonces, el problema no está en la pena, no está en la parte de la punibilidad en términos de derecho penal. Está en otros lados que tendríamos que mejorar. Esa es una. La otra, es que me acuerdo que punta... recuerdo, volvemos, ¿no? La parte del consumidor, definitivamente yo creo que no es el caso. Al consumidor me parece que debemos darle otro tipo de herramientas. ¿Qué herramientas? Lo que platicábamos, ¿no? La parte... No me gusta el término educacional, ¿no? Porque no estamos para dar clases, ¿no? Me gusta más la parte de hacerlo sensible, sensibilizar al consumidor y hacerlo un consumidor mucho más
con decisiones mucho más responsables, empoderados, si se quiere, para determinar exactamente qué y hacia dónde debe y quiere enfocar su negocio, ¿no? Su gasto para comprar algo. Me parece que eso, más que castigarlo, hay que darle herramienta al consumidor para que tome mejores decisiones. Y me parece que, no, me acuerdo que había otra parte en la pregunta, pero me parece, no recuerdo ya ese punto. Y no sé si quieren que pasemos a esto. Producción, ¿puedes ayudarnos con la última parte de la pregunta? Dice, ¿por qué la iniciativa privada tiene que hacer lo que la autoridad no quiere o no puede hacer? Yo creo que ahí Gerardo creo que va al punto de lo que vos decías, que hay también una cuestión social con este delito, de cuál es la percepción general social de las comunidades, y no hablo solo de México, hablo de Argentina, de todas nuestras comunidades, en cuanto al verdadero daño que este delito tiene o no, y eso termina siendo permeable en todos los ámbitos, no solo para los consumidores, pero sino, digamos, la sociedad se compone de todos y en definitiva la gente que trabaja en el Estado también es parte de nuestra sociedad y en definitiva termina permeando en todos de que este es un delito que no debería ser atacado, porque como vos bien decís, la punibilidad está. El tema es realmente tener esa actitud y tomarlo como un delito, como dice ahí, de estupefacientes, por ejemplo. A mí me gustaría sumar a eso también. Yo no siento tanto que sea un punto en que el particular haga lo que la autoridad no hace. Más bien, de entrada, al ser un delito que se persigue por querella, tiene que haber una colaboración. Por una simple y sencilla razón. No uno personalmente, una compañía como titular de la marca, conoce su mercado, conoce cómo se maneja, conoce muchas cosas que la autoridad muy difícilmente va a saber. Y no tanto por falta de conocimiento, Ana, sino porque no es su ámbito. Y en esta colaboración con las autoridades es donde se da una coyuntura ideal, digamos, para poder tener un mejor combate en este tema. Yo así lo veo. Definitivamente es una coyuntura, una colaboración en la que tanto sector privado como sector público deben de actuar de manera conjunta para poder combatir este problema. Producción, ¿podrías ponernos otra pregunta? Nos quedan un par de minutos nada más y quisiera también dar espacio a conclusiones. Dice Sara, en relación con los negocios en línea, ¿cómo es posible saber si se trata de algo real o una página falsa? Hay luego gente que busca reseñas, opiniones o comentarios sobre determinada página e incluso esos pueden ser falsos. ¿Quién la quiere tomar? De la calidad de las páginas te dice todo. Si tú comparas una fake page de Nike con la original, pues nada que ver. El mismo caso con Under Armour. Entonces yo el consejo que le daría a nuestra escucha es que pues se fije nada más en la calidad como consumidor, cómo están hechas las páginas. Por ejemplo, Nike te maneja la presentación del producto, Under Armour también 360 grados, por ejemplo, ¿no? Puedes ver hasta la última de las costuras, la puedes ver, ¿no? Que eso es algo que no te ofrece una página pirata. Entonces, la calidad de las páginas se impone. Y si me permiten, nada más porque quedé con ganas de decir algo de lo que decían Gerardo, Emilio, de la anterior pregunta. Al menos en México, en un país en donde de cada 100 solo se castigan 3 delitos, o sea que hay una impunidad del 97%, no hay pena que valga. Puedes poner pena de muerte y no hay pena que valga. Sí. No justo lo que decía Gerardo. ¿Sí? Tienes toda la razón. Yo quisiera nada más, en abono a lo que comentabas, Roberto, decirle a la audiencia que es importante, como tip técnico, que revisen la URL de donde están recibiendo el correo. Cuando ustedes le dan clic a esa URL, pueden ver de qué sitio está. Y entonces de repente ustedes creen que el mail lo reciben de underarmour.com o de nike.com y resulta que no. Aparece en su pantalla, aparece como nike.com, pero cuando le dan clic ahí arriba, se van a dar cuenta que dice Grandes Ofertas México, y ese no es Nike, ¿no? O ese no es Under Armour. Entonces también tenemos que educarnos un poquito y saber poder distinguir estas, porque las páginas al final del camino podrían diseñarse idénticas, y creo que hay otros detalles que podríamos como consumidores tener cuidado con ellos. Finalmente, nos quedan 2 minutos, sabemos que Emilio tiene otro compromiso. Emilio, gracias por estar con nosotros, y quisiera cerrar con conclusiones de cada uno de ustedes. Le doy la palabra a Roberto Castañeda, que nos engloba a todos,
y después Gerardo, Emilio, si nos ayudan con alguna conclusión de tema y algún comentario final para nuestra audiencia. Pues muy sencillo para nuestros queridos amigos abogados de empresa, analistas de Puebla. Involúcrense por favor en sus compañías. Conozcan de supply chain, conozcan de marketing, conozcan de e-commerce, prepárense, métanse a las juntas, involúcrense en los equipos de trabajo que tienen que ver con las decisiones de e-commerce. Es fundamental. Aunque no los inviten, ustedes pidan ser invitados o de plano den portazo en esas juntas. Con la integración de los grupos de trabajo internos en la empresa es donde se van a empezar a ver los resultados. Por lo demás, Emilio, Gerardo, para ti, Alfredo, amigos, una experiencia realmente inolvidable. Me sentí muy a gusto. Como siempre, aprendí mucho de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. A ti, Roberto. Gerardo, por favor. Igualmente, bueno, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de participar en esta plática. Y también les diría, hagámonos consumidores más responsables, más empoderados, dudemos de todo. Yo creo que eso actualmente si vemos una muy buena oferta en línea, en redes sociales, es neta. O sea, too good to be true. La empresa, exacto. Y busquemos, veamos cómo. Me gustó mucho la pregunta de cómo podemos ver estos tips, ¿no? Y creo que conforme nos volvemos una sociedad de consumidores mucho más críticos y mucho más empoderados, creo que va a ser esto un poco más difícil para la cuestión de la piratería. Van a tener que volverse mucho más creativos, totalmente, y nosotros a la vez más creativos para poder combatirlo. Pero, como les digo, a mí me parece que no es un fenómeno que se vaya a combatir digamos, con una mano dura, ¿no? Reprimiendo. Eso es una cuestión que tiene que ver. Sí tienes que tener la parte de represora, digamos, ¿no? De combatirlo legalmente, pero también hay que generar cierto awareness antes. Y me parece que eso tiene que ir de la mano. Yo me quedaría con eso y siempre es algo con lo que he creído, que tenemos que colaborar en distintos frentes, tanto previos, tanto proactivos como reactivos, de la mano de titulares de marcas como con autoridades y redes sociales ahora que se han vuelto un jugador muy, muy importante en este tema, ¿no? Funky player, sin duda. Gracias a ti, Gerardo, de verdad, de corazón, gracias a nuestro nombre, a nombre de la ANA de Puebla y a nombre de Disrupción Legal. Emilio, por favor. Sí, no, un poco coincido con Gerardo. Yo creo que hoy por hoy la tecnología, digamos, es un desafío parar la piratería en redes sociales, pero al mismo tiempo que es un desafío, también al consumidor la tecnología le ha dado la ventaja de poder conseguir muchísima información sobre productos y saber poder discernir cuando un producto es falsificado y cuando un producto no lo es. Y después un poco un mensaje para la gente, para los abogados de ANADE es, este es un tema que va a ser un desafío para ustedes, sobre todo para los más jóvenes. Nosotros ya estamos, digamos, en la etapa final, digamos, no quiero matar a nadie acá en cuanto a edades, pero, digamos, para todos los abogados jóvenes es un tema interesantísimo y mi recomendación, que es la recomendación que le hago a los jóvenes que están por arrancar la universidad, es hoy por hoy, sí, uno puede saber de derecho, puede ser un genio y estar para la Corte Suprema, pero la realidad es que también hay que aprender mucho de tecnología, hay que involucrarse, hay que saber. Se los dice acá un hombre ya pasado en años que todos los días trata de a poco aprender un poquito más. Muy importante ser autodidacta y tratar de aprender para poder llegar a ese cruce entre derecho y tecnología bien preparados. Señores, a nombre de ANA de Puebla y de nuestro presidente Juan Manuel Castellanos Rueda y de Disrupción Legal, yo quisiera darles las gracias por esta hora tan provechosa, de esta plática tan rica. Ojalá tengamos el gusto de seguirles escuchando en otros temas. Tenemos temas muy interesantes. Queremos saber cómo se aplica el blockchain en las empresas. Queremos saber muchas cosas y ojalá tengan el tiempo y la disposición de seguirnos regalando su conocimiento y su experiencia porque estoy viendo que tenemos gente, como lo vaticinamos, gracias a Dios, de América, que nos está saludando. Tenemos muy buen feedback del público. No se fueron, se quedaron. Los 100 que tuvimos se mantuvieron ahí. Felicidades, entonces.
y gracias a nombre de Ana de Puebla y de Disrupción Legal y de nuestro presidente Juan Manuel Castellanos, agradecemos el tiempo que nos han regalado, y a nuestra audiencia los esperamos en unas pocas semanas en el siguiente evento que les estaremos anunciando. Muchas gracias a todos. Emilio, un honor tenerte aquí. Gerardo, es exquisito charlar contigo, gracias. Roberto, te quiero, hermano, gracias por regalarnos este tiempo. Eres una institución, quiero decirlo públicamente, tienes toda la vida, eres una institución y mereces todo el reconocimiento que sea posible. Les mando un abrazo fuerte a los tres y bendiciones para ustedes y sus familias. Por favor, audiencia, manténganse sanos, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias a todos, muy buen día. Chao, gracias.